¿Por qué crees que el abrazo de un papá es importante en la vida de los niños o de los hijos y realmente tiene un poder emocional, como quien En el dice? colegio, Claro. a veces cuando uno tenía problemas en el colegio, a veces sentir que o ver que papá y mamá estaban ahí, o mejor dicho, en este caso, papá estaba respaldándonos, eso nos daba tranquilidad, o sea, nos daba la seguridad de que si algo salía mal con otras personas, yo sabía dónde ir. Pero Mi versión es diferente. Mi versión nada más es que mi mamá estuvo presente, mi papá no lo estuvo. mira, déjame decirte esto. Muchas veces esto afecta a muchas personas. El no recibir el afecto de papá, el no tener a un papá presente y tener un papá ausente, afecta y eso causa ciertos puntos. Y mira, uno de los puntos que afecta en la vida de un niño, en la vida de un hijo. ¿Qué tal, familia? Estamos en un nuevo episodio del podcast Un Nuevo Comienzo y aquí estoy con mi amigo Emerson. Así es. Bueno, gracias, Gianfranco. Muchísimas gracias por por el buen comienzo, como bien lo dijo Gianfranco, que hemos tenido también con el podcast anterior, y muchísimas gracias por los comentarios y también los mensajes que nos han dado. Entonces, gracias también a cada uno de ustedes por seguir viendo el video, ¿no? Y muy bien, número 2 entonces. Tema número 2 o podcast número 2 o sesión número 2. Así es. No se podría decir. Bueno, ¿decimos el nombre después? Vamos a decir el nombre. Hoy. Tú dilo, No. tú dilo. Muy bien, el tema de este día es el abrazo de papá. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, con respecto a este tema, vamos a profundizar un poco algo no solamente en parte algo emocional o algo sentimental. Yo considero mucho que es algo que debe ser fundamental en nuestra vida, como un principio Claro. un tanto único en nuestro corazón, porque esto es lo que muchas veces nos hace llegar y lograr el éxito en nuestra vida, ¿no? Claro. ¿Sabes? Estaba escuchando algo. Escuchaba a una persona conferencista hablar acerca de cómo una mamá tiene a su bebé en el vientre 9 meses. Bueno, algunos cambian, ¿no? Puede ser antes, quizás después, pero 9 meses es lo normal. Y que la niña es como que pasa tiempo en intimidad con su mami, con su madre, por estar en el vientre, que al nacer dice que esos 9 meses no se compara con después escuchar la voz de su papá. O sea, todos esos 9 meses que quizás pasó con su mami, tan solo la voz gruesa de su papá, que quizás le dijo en la pancita de su mami, princesa, te espero, te amo, es como que esa voz es la que la niña anhela. Como que dice que al nacer, la niña se apega mucho a su papá. Y es como que esos 9 meses que quizás pasó con su mamá, luego se ve como quien dice, perdido, porque ahora quien recibe el beneficio del abrazo, ahora es el papá. Claro. No sé si me dejo entender. Claro, más o menos estás tratando de entender o darnos a entender que no se trata que la mamá la tuvo en el vientre, sino de los afectos de papá que le estuvo dando en los 9 meses, no de esta día de gestación. Y del tiempo. Y del tiempo. Claro, porque estuvo con su mamá, pero después sale con su papá y es como que la niña al toque se apega a su papá. Claro. Y lo que necesita es un abrazo de su papá. Y es como que, como dicen ahora, ¿no? Hoy en día es muy fácil decirlo así, es muy fácil ver que las niñas son más pegadas a los padres que a la mamá. Sí, los psicólogos también dicen. ¿Y por qué crees tú o considerarías mucho que se da esto, no? O sea, ¿por qué el apego de una hija más a papá que a mamá incluso, no? Y a veces se ha visto en viceversa cuando el hijo varón es más pegado a la mamá. Claro. Pero en este caso, ¿no? ¿Por qué la niña debería ser más pegada o es más pegada a papá? Mira, yo he preguntado, justo le preguntaba a alguien el día domingo acerca de eso, a una madre. Me dice que no aplica en todos los casos. No aplica en todos los casos. Pero yo creo que es más que nada porque la niña se ve refugiada en un término de seguridad en los brazos de su papá.
Claro. Y el niño de igual manera lo ve con su mamá. Y yo creo que es muy fundamental eso, ¿no? Pero yo tengo una pregunta para ti, Emerson. Claro. ¿Por qué crees que el abrazo de un papá es importante en la vida de los niños o de los hijos y realmente tiene un poder emocional, como quien dice? Claro, muy buena pregunta. Yo considero mucho algo muy, muy importante. Son 3 factores principales, diría yo, que son los que ayudan mucho a reforzar la confianza en los niños. Y uno de ellos es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque la seguridad forma la confianza de uno. Creo que es lo principal en una niñez segura, ¿no? Muy bien, el punto número 2 o el factor número 2 es la importancia, porque la importancia que le entrega papá a cada uno de sus hijos los hace crecer validados, amados en su vida, ¿no? Y punto número 3, también cuando papá lo hace al hijo ser perteneciente o hacerlo sentir perteneciente de su hogar. Entonces, eso causa que el niño no se sienta solo, que el niño no se sienta vacío, ni que el niño se sienta rechazado por una familia. Que se sienta amado. Exactamente, se siente protegido en un hogar. Es como decirte, nosotros desde nuestro despertar hasta la salida de nuestro trabajo, o mejor dicho, no, nosotros nos despertamos, tomamos nuestro desayuno, vamos a trabajar y después de salir del trabajo regresamos a casa. Regresamos porque es nuestro lugar, nuestro espacio, nuestra comodidad, nuestro espacio seguro, ¿no? Donde si en el colegio, en el trabajo nos sentimos mal, llegamos a casa con la seguridad de sentirnos bien, cómodos, tranquilos, donde mi esposa, mis hijos me entreguen esa seguridad, donde el hijo también llegue y se siente seguro. Y muchas veces eso fomenta y forma la seguridad también en cada uno de los niños. No, mira, y hablando de eso, pero es un poco triste, como para reflexionar, que hay muchos niños, hay muchos hijos, y yo soy uno de ellos, que siempre esperamos a papá o mamá a la salida de la puerta del colegio. Entonces, normalmente salen los niños y pasa más en primaria, porque ya en secundaria, cuando uno es adolescente, más independiente, pero más en primaria, y esperas a que tu papá o tu mamá te esperen ahí en la salida. Y es triste porque a veces no todos tienen ese privilegio. Exactamente. Que papá te reciba, ¿no? Te reciba con los brazos abiertos, ¿no? Te esté esperando ahí, ¿no? Y más bien como que te sientes muy mal el saber de que otros sí tienen a su papá en casa y quizás tú no. Exactamente. Yo recuerdo mucho, y es algo personal mío, y es que desde que yo he estado en jardín, lo vagamente que recuerdo en primaria y secundaria, no he visto a mi papá ir a las reuniones, digamos. Siempre era mi mamá y también por temas de trabajo, lógico, ¿no? Pero a veces papá, mamá ausentes por el trabajo, lo cual no estaba mal, por la necesidad que uno pasa a veces en el hogar. Pero lo que sucede acá es que a veces también es importante ver a los padres, ¿no? Tanto papá y mamá que se encuentren en las reuniones, no sé, en los ensayos que uno daba en el colegio, muchas veces cuando uno tenía problemas en el colegio, a veces sentir que o ver que papá y mamá estaban ahí, o mejor dicho, en este caso papá estaba respaldándonos, eso nos daba tranquilidad, o sea, nos daba la seguridad de que si algo salía mal con otras personas, yo sabía dónde ir. Claro. Pero en mi caso no era así. Y era como que cada uno personalmente, uno mismo tenía que resolver sus problemas. Cada uno se lo guardaba y si te gritaban o si te maltrataban o si te dañaban, tú tenías que cargar con eso y solucionarlo tú mismo. Entonces, por ese lado a mí también me sucedió en cierta época, cierta temporada a mí. Pero ahora mira, déjame decirte esto. Muchas veces esto afecta a muchas personas. El no recibir el afecto de papá, el no tener a un papá presente y tener un papá ausente, afecta y eso causa ciertos puntos. Y mira, uno de los puntos que afecta en la vida de un niño, en la vida de un hijo o hija, es la inseguridad. Crecemos inseguros, o sea, crecemos en el hecho de no sentirnos bien, o sea, crecemos con el simple hecho de no tener a papá presente. Nos afecta en la seguridad que podemos sentir al hablar, al explicar, a charlar. O no sé si te ha sucedido a los que nos están viendo, no sé si te ha pasado que en ocasiones te has sentido invalidado por otras personas. Es porque papá en algún momento no te dio la seguridad que tú necesitabas.
necesitabas cuando niño. Muy cierto. Entonces, eso es lo que muchas veces afecta. Ahora, con respecto a este punto, con respecto a la seguridad, y también nos habla acerca de la falta de confianza, ¿tú qué nos podrías plantear o decir acerca de esto, ¿no? Que la ausencia de papá afecta en los hijos? Yo digo que afecta mucho emocionalmente hablando. Justo mencionabas de que en tu caso tus padres estuvieron, pero que estuvieron ausentes en tu vida. Mi versión es diferente. Mi versión nada más es que mi mamá estuvo presente, mi papá no lo estuvo. Lógico, ya lo perdoné. Es necesario el perdón para no vivir con resentimientos o cargas. Exactamente. Pero recuerdo mencionar de alguien y me quedé sumamente impactado. El saber, mencionó que uno puede ser huérfano emocionalmente, incluso más que el no tener a tus padres en tu hogar. O sea, por ejemplo, en tu caso, quizás tú sufriste el ser huérfano emocionalmente porque tus padres estuvieron, pero jamás no te dieron el tiempo. Es como que ya, muy bien. El niño que no tuvo a sus papás en casa, o la niña, ya crece y es como que ya lo ve normal, ¿no? Sé que al llegar papá o mamá no va a estar. Pero otra cosa es tu caso, que papá o mamá están en la casa, pero es como que si no estuvieran. Exacto. Y es feo. Incluso dicen que es más feo que exacto, porque es como que lo necesitas, pero no están presentes en tu vida como para que te den un abrazo, un consejo. Y yo realmente pienso que te afecta, ¿no? Sí, emocionalmente. Exactamente. Y muy bien dicho, considero mucho este punto, que es como decirte, ¿no? Al principio, el saber que tenemos a papá y a mamá en la casa es muy bonito, es chévere. Pero ahora, imagínate un niño o un hijo o hija llegar a casa, ver a papá y a mamá en el hogar mismo, pero sentirse como que solos, no sentir que se sienten cómodos. Y mira, y esa es la realidad de mayor parte de las personas, y es cierto, y es que cuando a veces es niño, papá y mamá siempre los encontramos discutiendo, peleando, y muchas veces eso afecta a los niños. Y muchas veces, y si yo sé que quizás haya padres escuchando este punto y este tema, y es que no saben el daño tan grande que le están causando a sus hijos. Creo que hoy en día, los que ya somos adultos y los que hemos crecido hoy en día, hemos entendido que hoy, no sé, a los 20, 30, 35 años que uno tiene, te das cuenta de los vacíos emocionales que has tenido por la falta y la ausencia de tus padres. Claro. No, y mira, algo que me gustaría también mencionar es que, así como tú lo mencionas, es importante saber de que hay personas que dicen, muy bien, ya tú me explicas, Gianfranco, Emerson, me estás hablando de este tema, muy bien, pero tú no sabes el dolor que siento, y es por eso que no quiero ni saber nada de mis padres y no quiero perdonarlos. Yo pienso, al menos con mi propia historia, de que llega un punto en donde tú debes perdonar. Porque si no perdonas, es como que toda esa carga emocional incluso la puedes llevar a tus futuros hijos. Exactamente. Y en este caso, mi padre nunca estuvo presente en mi hogar, dejó a mi madre embarazada. Y no tuve el apellido hasta los 5 años. Y ya después de ahí que en adelante enviaba, a veces sí, a veces no, dependiendo de los meses. Pero yo siempre le decía a mamá, ya cuando tenía 15 y 16, mamá, tranquila, no molestes a mi papá, no hay problema. Pero llegó un punto en que yo decidí perdonarlo, porque entendí que también yo debo dar un manto de gracia a mis padres. Es como un perdón. Y en este caso, entender, y ahí viene justamente el punto de esto, entender de que, o sea, si mis padres no me dieron el afecto,
el amor que necesitaba es también preguntarme a mí mismo, o sea, ¿cómo fueron los padres de ellos? O sea, ¿cómo fueron sus papás? ¿Realmente le dieron amor a ellos? Porque si no le dieron amor, pues a mí tampoco no me van a dar amor. Y de ahí también viene el que no hayan dado ese abrazo del padre. No estuvo presente porque quizás tampoco ellos no se vieron. Exacto. A veces obviamos ese punto. Mira, incluso a veces nosotros como hijos empezamos a juzgar a papá sin darnos cuenta lo que ellos han vivido, lo que ellos han pasado. Así es. Y a veces eso y a veces pensamos, ¿no? El yo reprocharle a mi papá, exigirle esto o juzgarlo por cómo me trata, pensamos que nos da el derecho, a veces, ¿no? De tener, vuelvo a parar la redundancia, tener el derecho de poder presionarlos, juzgarlos por cómo nos tratan. Y muchas veces olvidamos y obviamos cómo los trataron a ellos. Así es. A veces papá fue dañado, mamá fue dañada. En este caso, papá a veces lo maltrató su propio padre, su propia madre. A veces el papá mismo, no sé si te ha pasado, en mi caso sí, a veces papá me contaba, ¿no? que su mamá no lo trataba de una buena manera. Entonces yo consideraba mucho el hecho de que, entonces hoy entiendo por qué papá actuó así, o por qué papá era y es así conmigo. Nunca lo abrazaron, nunca le dijeron cuánto lo amaban, o quizás sea tu caso, ¿no? Que nunca papá te dio un abrazo y te dijo mi campeón, mi reina, mi princesa, y muchas veces solamente nos enfocamos en que papá es malo, o que papá actuó así, o me trató mal, o me dijo algo malo. Entonces a veces cometemos ese error como hijos y no entendemos la importancia que es reconocer que papá fue hijo en su momento y que papá en algún momento también pasó lo que nosotros hoy pasamos y vivimos. Así es. Y ese es el punto también que tenemos que entender como hijos nosotros. No, tal cual, ¿eh? Pero hablando de este tema, creo que mencionaste al inicio, mi amigo, acerca de que cuando el abrazo del padre da seguridad. Mencionaste algunas cualidades, características buenas. ¿Hay algunas más? Sería mi pregunta. Y también, ¿cuáles serían las desventajas, o sea, de no recibir ese abrazo del padre? Exactamente. Mira, para este punto, como bien yo decía y yo mencionaba acerca de en qué afecta, y hablé acerca de la inseguridad, también acerca de la falta de confianza, y ahora también esto causa un endurecimiento emocional, y también en la parte de afectar también afecta y nos trae cargas internas, ¿no? Es en la parte en la que nos afecta el no haber recibido el abrazo del padre, ni la comprensión, ni mucho menos el amor. Pero también hay beneficios que recibimos cuando papá hace un cambio y empieza a hacer lo contrario, todo lo contrario. Y uno de los beneficios es que nuestra autoestima se vuelve sólido, nuestra autoestima crece. Por otra parte, también nos da la facilidad para expresar nuestras emociones. Yo he entendido esto, que a veces sentir que papá y mamá me aman y que ellos lo hayan reconocido y me lo hayan dicho, muchas veces esto provoca en mí seguridad, apatía, felicidad y facilidad sobre todo de expresar mis emociones. No soy fácil de dañar por otras personas. ¿Por qué? Porque lo que yo recibo en casa, que es la seguridad de papá y de mamá, lo puedo llevar afuera. Te forma como que una buena autoestima, exactamente, ¿no? Y eso ya no me vuelvo como un caparazón duro. Eso ya en las palabras, lo que puedan decir mis amistades, mis amigos, los vecinos, ya no me afecta porque papá formó algo sólido. Claro. Entonces ese es un punto fuerte, exactamente, ¿no? Y uno también de los beneficios, la facilidad de poder levantarme ante la crisis que pueda pasar en mi vida, ¿no? O sea, me refiero al hecho de que todo lo que me puede haber dañado no me hace ser una persona débil y quedarme simplemente parado ahí, ¿no? Sino que esto provoca que tenga la facilidad de que como me caí, también me pueda levantar con más fuerza. Y por último tenemos uno de los más grandes beneficios, y es la confianza y la seguridad que esto provoca en un hijo, un hijo dañado, digamos, ¿no? Un hijo que está recibiendo hoy en día quizás los beneficios de tener un papá presente, un papá que lo ame, que lo haga sentirse seguro. Entonces esto provoca también uno de los beneficios, ¿no? Muy bueno.
¿Qué te parece si hablamos acerca de cómo restaurar? Muy bien, ese es un buen punto. Sí, mira, pero yo insisto Ajá, en que la base de esto tiene que ser el perdón. exactamente, Los psicólogos lo recomiendan. Sí. Hay terapias que hablan mucho acerca del perdón. O exactamente. sea, es algo muy curioso que he podido indagar, no solo por mí, sino también por testimonios, historias de otras personas. Es que cuando no perdonas, es como que la persona la tienes encadenada. Imaginemos que tú eres mi papá. Claro. Y en mi mente, en mi corazón, Mm. es como que estamos encadenados. O sea, por todo el odio, por todo el resentimiento, estoy encadenado. ¿Me permites tu mano? Sí, Es como que si estuviera así, atado. ya. atados. Y por más que quiera avanzar, ahí está el sueño, ¿no? Acá está el proyecto. Ese Es el como que punto. te tengo así. Yo No. quiero avanzar, pero hay algo que me retiene. Exacto. Y eso es justamente lo que pasa cuando no perdonas. Exacto. Ahora, cuando perdonas de corazón, sueltas esas emociones negativas y es como que estás libre para poder ahora sí avanzar hacia adelante, hacia lo que tú quieres. Exactamente. Pero, ¿qué más? ¿Qué más como para restaurar esto? El abrazo del padre que quizás no tuvimos. Claro, uno de los puntos también para poder restaurar esto, lo que tenemos que hacer es algo muy importante y es aceptar la necesidad que tenemos, ¿no? A veces muchas personas hoy en día no aceptan la necesidad de papá. O sea, por ejemplo, personas que crecieron sin un padre hoy dicen, bueno, no me hace falta. O sea, nunca estuvo presente y no me hace falta. Exactamente. Ese es como que producto al dolor. Esas son frases producto al dolor. Esa es la frase ya de que, bueno, me dolió, lo sentí, pero ya como que se cierran su corazón. Entonces ya no ven como que no aceptan la necesidad de tener un papá, o al menos perdonarlo o amarlo, aunque no esté presente. Y ahí viene el punto del podcast, que es, no, o sea, el abrazo del padre. Todos necesitamos un abrazo. Exactamente. Yo me acuerdo cuando estábamos ambos en lo que es esas conferencias donde se habla de este tema, y cómo al recibir el abrazo de una persona que es extraña, pero lo sientes como si realmente fuera tu papá. Y esa parte, continuemos, pero en esa parte algo pequeño, es como que llaman a 3 personas de los que están encargados y les dicen, pónganse acá. Y uno solamente inconscientemente vas a venir y vas a imaginar que es tu papá. Así es. Y lo vas a abrazar como nunca lo has hecho. Eso es liberador. Exactamente. De ser muy liberador. Y que alguien venga y te dé un abrazo. No, yo me acuerdo de la primera vez que pasó eso en mí para poder... Yo derramé lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y hablando de esto, también me gustaría aclarar que esta es una sanidad. Exacto. Y no es de la noche a la mañana. Es un proceso. Porque la primera vez que yo tomé conciencia de este punto, pasaron años, volvieron a tocar este mismo tema. Ajá. Y volví a llorar. Y lloré en una moto. O sea, tocaron el tema. Y yo dije, ¿pero por qué me siento así? Tú pensabas que ya estaba sano, digamos. Sí, pensaba que estaba sano. En la moto me habían dicho, compra estas cositas. Entonces yo voy. Ajá. Y el mototaxista no se había dado cuenta. Pero yo estaba quebrantado. O sea, nuevamente empecé a llorar. Y yo dije, ¿por qué? Y era porque necesitaba pedir perdón. Exacto. O sea, en el sentido, padre, te perdono porque me dejaste, papá, te perdono porque me abandonaste, te perdono porque nunca estuviste con mi mamá, te perdono porque hiciste falta en mi hogar, porque a mi mamá le hicieron esto y no estuviste. Y es como que nuevamente hice lo que había hecho antes, perdoné. Una vez más. Perdonaste. Y yo creo que justamente este punto realmente es saber de que quizás lo vamos a escuchar ahora, quizás lo vamos a poner en práctica, pero también es una sanidad que tiene un proceso. Y con respecto a esto, yo consideraría mucho el punto principal, y es que para sanar, tenemos que perdonar, como lo decía Gianfranco. O sea, el perdón es lo primordial para empezar a sanar. Y mira, o sea, este tema del perdón lo hablaremos ya en otro podcast, en otra sesión. Es un tema largo. Un tema muy largo, muy extenso, pero hoy, con respecto al tema del abrazo del padre, el abrazo de papá, hay que entender que sin el perdón no vamos a poder
tener algo liberador. Así O es. sea, por más que abracemos, por más que digamos amar o por más que digamos está bien, te perdoné, no lo vamos a lograr. O sea, seguiremos, como bien mencionabas, atados a aquella persona, en este caso papá, que nos ha hecho daño en alguna ocasión de nuestra vida. Y bien mencionabas, ¿no?, que acerca de restaurar, muchas personas viven selladas su corazón con papá, ¿no? Entonces, en este punto que bien mencionabas, a pesar de que tú ya habías perdonado, habías ido a esta conferencia que te ayudó mucho, aún así todavía en la moto empezaste a soltar las lágrimas. Sí. Y a veces imagínate cuántas personas que están escuchando, cuántas personas que están detrás de cámaras escuchando este podcast, te darás cuenta de que si a uno que está en el proceso de amar y perdonar a papá por el daño que causó, cuánto más costará o cuánto más te costará a ti perdonar a tu padre, que todavía no entiendes o quizás no lo conoces o quizás te ha hecho tanto daño. Cuánto más te dañará eso, ¿no? Te causará. Estamos aquí, pero para un nuevo comienzo. Exactamente. Un nuevo comienzo. Como el podcast, un nuevo comienzo. Y miren, continuemos con la parte de cómo restaurarlo. Como bien hemos dicho ahorita que mencionaba Gianfranco, la primera parte es aceptar la necesidad de papá y la necesidad de perdonarlo. Y en este punto, algo corto, nos habla acerca de sanando la imagen interna. O sea, la imagen que papá creó desde niños en nosotros. Esa imagen que papá nos creó. Y mucho nos ha sucedido que papá creó la imagen de un tonto, de un bruto, de que no sabes nada. Entonces, esa imagen interna también necesita ser sanada. Claro. Ajá. Bueno, sí he escuchado sobre eso. Sí he escuchado, y al menos por el lado de los padres hay que tener mucho cuidado. Si hay padres que nos escuchan y hacen eso, y que Una atención. pues le dicen burro a sus hijos, Exactamente. uno piensa, o sea, realmente ellos piensan, están convencidos de que van a ayudar así a sus hijos, Piensa. de verdad, Piensa. pero no es así. Más bien estás creando sobre sus vidas fracaso, derrota, ¿no? La boca tiene poder. Exactamente. Y entonces tenemos que cuidar mucho las palabras que vamos a decir a nuestros hijos. No, tú eres exitoso, eres próspero, no, tú eres inteligente. Y por ahí no, vendrá un hijo, papá, fallé en esto, y el papá tiene que estar para decirle, no, hijo, tranquilo, muy bien, esta es parte del proceso. Exacto. Viste lo mejor, es momento de que puedas quizás hacer algunos cambios, y esto hiciste mal, pero continúa. Exacto. Yo confío en ti, tú eres un campeón. Sí, esas son las palabras que debe de ver de un papá. Y eso crea una imagen interna nueva. Así es. Ya no una imagen interna de daño, sino una imagen interna de validación. Así es. Donde el niño se valida, donde un hijo se valida más. Y en el siguiente punto nos dice, recibe amor sano el día de hoy. Aprender a que nosotros recibamos un amor sano hoy. Así es. No recibir cualquier tipo de amor emocional, algo pasajero, sino un amor sano. Aquel que nos quiere dar seguridad y protegernos, como es el punto, ¿no? Es un punto muy importante. Recibir el amor hoy, sano, un amor sano el día de hoy. ¿Sabes? Me hace recordar eso. Me acuerdo una vez hablando de esta sanidad, de lo que es este proceso. Me acuerdo que yo soy, para los que me conocen ayer, quizás hay amigos que nos están viendo, soy una persona que le gusta mucho abrazar. No era así, ya, pero ahora sí soy de dar abrazos. Yo abrazo. Pero llegó un punto en donde yo mismo quería un abrazo. De verdad. Justo le comentaba a alguien, yo necesito un abrazo. O sea, porque sentía que yo daba. Como dicen, ¿dónde están cuando uno lo necesita, digamos? Así es. Yo lo doy, pero ¿dónde están cuando yo lo necesito? Exacto. Y yo estaba buscando, no hay alguien por ahí que me dé un abrazo. Porque, ese es el tema, no sé, el abrazo del padre. Y todos necesitamos un abrazo. Exactamente. El abrazo es liberador. Sí, el abrazo es muy liberador. Muy liberador el abrazo. Y por ahí, bueno, me agarró un hermano, nos abrazamos y dije, Dios, gracias, Dios. Dije, gracias, Dios, por este abrazo. Y es como que vamos con todo, ¿no? Y yo creo que parte del amor también es dar amor, pero también es recibir amor. Exacto. Entonces, por ahí alguien dijo, nunca te canses de dar abrazos. Siempre que tus brazos estén abiertos para más personas, porque no sabemos los problemas que estén pasando muchas personas, e incluso huérfanos, como ya hemos mencionado,
y que necesitan el abrazo de alguien para suplir esa faltante que quizás sus papás nunca le dieron, ¿no? Y me quedo con esto que dices o que mencionas en este momento, para que puedan suplir aquello que no lo tuvieron, aquella necesidad que tuvieron en algún momento, ¿no? Y es muy cierto, porque miren, ciertamente, a ver, si hablamos en un contexto general y completo, muchos buscamos durante toda nuestra vida suplir una necesidad, ¿cierto? Así es, nos pasa. Pero muchas veces las personas piensan y sienten que les falta algo. Y no saben qué. En realidad, les falta un abrazo emocional, no físico, sino un abrazo que les recuerde que tu vida sí tiene valor. A veces nos falta eso. No un abrazo de que, bueno, tú puedes. Y es un abrazo físico, pero a veces necesitamos un abrazo que nos digan cuánto valemos. Miren, el entregar valor a las personas, no solamente con las palabras, como bien mencionabas tú, que ahora eres una persona que quieres abrazar a todo el mundo, porque hay quienes no sabemos qué es lo que están pasando, qué es lo que están luchando. Y eso les entrega un valor necesario y suficiente para hacerles recordar que su vida sí tiene valor. Y muchas personas llegan desvalorizándose, de no saber para dónde van ni quiénes son. Y muchas personas durante su proceso de vida piensan que no valen nada, y eso afecta mucho. Y hoy en día, en estos tiempos, aquellas personas que nos están escuchando seguramente entenderás que hoy hay muchas personas que sienten que su vida no vale nada. La tasa de suicidios hoy en día para muchos jóvenes, o mejor dicho así, la tasa de suicidios ha aumentado en un 86% en jóvenes de 18 a 26 años de edad. O sea, eso se refiere a que la mayor parte de jóvenes se quita la vida. Ahora, y también escuché esto, la mayor parte de los jóvenes se han sentido invalidados por papá en sus tiempos de crisis. En esos tiempos, cuando un niño o un joven viene a pedirle a papá un consejo, o papá, sucedió esto, y no escucha esa seguridad de papá hacia él, como diciéndole, hijo, no te preocupes, vamos a ir adelante, sino más que todo sienten una ausencia de un consejo, de un amor, de un apego emocional. Y es cuando el enemigo atrofia nuestra mentalidad y daña nuestro corazón. ¿Cierto? Así es. Parte de eso, ¿no? Que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Exactamente. Y dice que su principal enfoque es destruir familias. Y este tema que hablamos es uno de los que él busca destruir. Exactamente. Porque sabe que si el niño o la niña no recibe el abrazo, es como que ya esos niños son como títeres para él. Porque por el dolor que tienen, los pueden manejar fácilmente, llevarlos a vicios, suicidios, como tú mencionas. Pero cuando esto se suple, como también ya lo mencionaste, es como que hay un caparazón. Exactamente. Y hay que ser conscientes de esto, ¿no? Y ya muchas cosas no los dañan. Así es. Y ahora papá se pregunta, ¿por qué mi hijo es así? Ahora, ¿por qué mi hijo empezó a consumir drogas? ¿Por qué mi hijo se volvió un adicto? ¿Se volvió adicto al alcohol, a la pornografía? ¿Por qué mi hijo se volvió una persona totalmente diferente? Ahora, papá, el ausente, ahora busca tiempo para buscarlo. Así es. En la prisión, en una carceleta, en un barrio, una quinta, donde se promulga muchas veces los vicios, la drogadicción. Ahora papá sí tiene tiempo. Así es. Cuando en el pasado no lo tuvo. ¿Para qué? Para darle a su hijo tiempo, para decirle cuánto lo ama, para jugar con él, para conversar, para aconsejarle. ¿Has visto la película La princesa y el sapo? ¿El de Disney? De Disney. Sí. Hay una partecita que me encanta mucho. Ajá. Tinas, si no me equivoco, se llama en este caso la personaje principal. Tinas. Tina, ya. Si no, perdónenme si me equivoco. Los fanáticos de Disney. Pero llega, estaba niñita, ese comienza la historia, y su papá llega, ya cansado, llega así, se le abre la puerta y llega así. Y ahí aparece su pareja, su esposa, y entra con Tina, y papi, dice papi, y él al toque, hija, como que
cambió el semblante, ¿no? De lo que estaba cansado, agotado. Y eso a mí, wow, o sea, porque eso es justamente la chamba de los papás. Porque, claro, como papás deben estar muy cansados, agotados, pero que nunca falte el hija, ¿cómo estás? Alzarla, campeón, ¿cómo estás? Abrazarlo, a pesar, porque hoy no estoy cansado, ya pues, me he hecho una película o vamos a ver el partido y ya me olvido de los hijos. Exactamente. Entonces, eso no suma a su vida. Exacto, ¿no? Pero es más edificante. Y yo creo que la presencia de un papá realmente dice por ahí, ¿no? Un niño siente que su papá no está ausente cuando le da estos tiempos. No, mi papá está bien presente. ¿Por qué? Porque mi papá trabaja, cuida a mi mamá, está con ella y aún así me da el tiempo de calidad que otros quizás no lo tienen. Pero muy diferente es, no, que mi papá trabaja, que mi papá hace esto, pero para mí no tiene tiempo. Exacto. Y bueno, partecita muy chiquita de esta película, pero que de verdad me impacta mucho. Ciertamente, como mencionas, hay siempre sacar lo bueno en cada película, en cada cosa que vemos, que escuchamos, ¿no? Igual que en este podcast. Muy bien, creo que esto se extiende demasiado largo. Sí, de verdad. Este tema acerca del abrazo del padre es muy grande. Tiene que ver con una segunda parte. Una segunda parte. Y es más, la segunda parte de este tema, el abrazo de papá, lo vamos a hacer con un invitado. Este invitado que ya estamos en mente planeándolo, va a ser una persona que sé que va a edificar mucho la vida tanto de los papás como los hijos que estén viendo este video. Así que Dios nos ayude. Y sí, que Dios nos ayude a traer la persona idónea para realmente sigamos con la ayuda de Dios tocando corazones, que sea Dios sanando de verdad, y creo que eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. Que realmente Dios a través de esto pueda sanar los corazones de muchas personas, ¿no? Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final del podcast. La verdad, este tema es muy largo, como mencionábamos, pero lo que más queremos es que podamos entender y que ustedes puedan entender cuánto necesario es la vida y la presencia de un padre para los hijos. Y es muy necesario que papá siempre esté presente con los hijos. Así es que si tú eres padre, te invitamos a que tú puedas siempre darle la atención a tus hijos para que ellos se sientan suficientes, se sientan seguros y confiados en la vida, ¿no? Es un reto muy grande. Tal cual. No, y bueno, y pedimos de verdad a todos que se puedan suscribir al podcast, que puedan compartir el video. Si tú conoces una persona que está pasando por esto, compartan el video, diles, este video va a ser de bendición para tu vida. Y bueno, realmente que este mensaje esperamos que sea de mucha bendición para muchas personas. Muy bien, entonces hasta aquí por mi parte, Emerson Chávez, Gianfranco. Entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, pero también te invitamos a que, como bien lo dijo Gianfranco, te puedas suscribir a este canal, un nuevo comienzo. Así es. Este canal está hecho para ti exactamente, que has pensado en rendirte, en tirar la toalla, ¿no? Y has fallado hoy como padre. Exactamente. Si ya lo has hecho durante tanto tiempo, pero hoy has tomado una decisión y has estado buscando, investigando cómo ser un buen padre, cómo mejorar en tu vida y no lo has encontrado, pues bienvenido. Y si hoy también perdonas como hijo a tu papá, como hija a tu padre, porque quizás no te dio este tiempo, pues hoy será un nuevo comienzo, exactamente, para que todo cambie en tu vida. Así es que a partir de hoy, los próximos videos, sé que te van a beneficiar y edificar mucho a tu vida, y los invitados que tengamos van a ser y van a aportar mucho a tu sanidad y a tu vida. Nada más. Somos hasta la próxima, lógico. Así es, muy bien, cuídense mucho, familia, nos vemos en el próximo episodio. Así es, hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.